ustedes, mi querido hermano. De hecho, encontramos al hermano Moisés, me estaba diciendo, vengo y estoy cumpliendo años, 80 años estaba diciendo. Así que vamos a orar porque Dios me le ha dado 80 años de vida y es un milagro de Dios cuando llega a esa edad. Así que vamos a orar, hermana Antonia, por venir. Yo sé venir del porvenir, no venir del porvenir. Así que una bendición grande esta noche. Vamos a levantarnos, colocarnos de piecito y oremos por la vida del hermano Moisés. Es grande, mantenerlo con vida y por el nieto traerlos, ¿no? Porque creo que es el nieto que los trajo y hizo una bendición. Los felicitamos, mi jovencito. Mi querido Señor, en este momento, muchas gracias porque ha dado la vida al hermano Moisés. Y unos 80 años, pero unos 80 años que tú le has guardado y hasta ahora lo tienes con vida, Señor. Muchas gracias por ello. Por el hermano Antonio, por venir, por el joven traerlos, por los hermanos que han venido, por los amigos que han venido. Sé tú bendiciéndolos poderosamente. Gracias, Señor, por este hogar, porque indudablemente es un hogar que va a ser bendecido cada día más, porque es un lugar donde se coloca la palabra de Dios, se coloca los deseos de Dios, donde se transmite el plan de Dios para este pueblo, Señor. Por lo tanto, tenlo como luz siempre, bendecido siempre, Señor. Gracias a Dios. Bendiga a la hermana Ana, al hermano Haider, por colocar su hogar en el brazo de Dios. En Cristo Jesús imploramos tu bendición. Amén. Bueno, mis queridos, denle el abrazo a ella que está a su lado, dígale bienvenido en el nombre de Dios. ¿Bien? Bienvenido en el nombre de Dios. Gracias, niña. Bueno, la dura ahí. ¿Yo? Dios me la bendiga. Es una bendición grandiosa. Veo que cuando hace brillito comparten la cobija, ¿no? Sabes que hay que traer cobijitas, sacos y todo esto, porque en verdad estaba recordándome que estaba en Bucaramanga, en un distrito donde estaba mi hija, y allí me llevaron a predicar era en un filo, y era toda la noche haciendo viento, y temblando. Esos eran días, digamos, pero fueron bendecidas, por supuesto. Muy bien, mis queridos, en esta noche, digamos, voy a transmitir el título de esta noche. Tal vez mañana la pregunta sea esa, ¿no? El título de esta noche, la peor tragedia del hombre. ¿Cuál es la peor tragedia? No lo tienen en mente, pero la peor tragedia del hombre. Quiero transmitir cuando dos textos de la Biblia, digamos, los busco y los leo, me traen a mí tristeza, a mi corazón. Siempre me trae tristeza al corazón. De hecho, si el corazón de un ser humano se enternece bajo estos textos, el corazón de Dios llora. Cuando usted van a Lucas capítulo 19, versículo, ya les digo, Lucas capítulo 19, puede colocarlo ahí, bebé. Entonces, en el capítulo 19, versículo 41, 42, aquí leemos exactamente un momento de esos difíciles de Cristo. Es uno de los momentos más difíciles para Él. Porque el momento más difícil para Él no fue en el acto de ser colgado en la cruz. El momento más difícil fue esto. ¿Cómo nos dice? Diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes y te estrecharán. Quiero buscar el texto exactamente, el versículo el 41. Y cuando Jesús se acercó y contempló la ciudad, lloró. Entonces, mis queridos,
quiero en esta noche, este texto lo uno con el texto de Génesis capítulo 6, versículo 5, y no te mal. Versículo 6, léamelo por favor. Esos dos textos me hacen pensar, digamos, en el sentimiento profundo de Cristo. El sentimiento profundo. ¿Cómo nos dice? Capítulo 6, niña, versículo 5. Vamos a ver si es ese, y si no es el versículo 6. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Entonces, mis queridos, si me alargo mucho, de repente el tiempo es el que no quiero que nos alargue, pero cuando yo voy, digamos, a Isaías 24 y leo el versículo exactamente el 5, si no estoy mal, 5, niña más ahora y me lo transmite, versículo 5, Isaías 24, 5. Dice aquí, la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno, y por esa causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Mis queridos, permitemos estos tres textos para nosotros. Si hay algún dolor es ver Dios este mundo, cómo se está sumergiendo en lo más horrible. No sé si es la noticia de hoy, hermana Esther, creo que es la noticia de hoy o de ayer, en todo caso ustedes estaban transmitiendo la historia de este muchacho. Sí, lo han oído, ¿no? Mañana es el último día de su vida. Sí, es mañana, ¿no? Mañana. Hoy es el último día. Después que mire, ya por supuesto. Pero mis queridos, ese es como se llama pan diario. Todos los días se transmite dolor, agonía, muerte, llanto. La tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron la ley de Dios, traspasaron los derechos de Dios. Bienvenido, mi joven. Bienvenido. Me alegra de verlo. Bienvenido, hermanito. Traspasar las leyes de Dios, traspasar los derechos de Dios, ir en contra de Dios significa llevarnos a la ruina. Es decir, el ser humano está arruinando por sí mismo porque el ser humano quiere, digamos, ser destruido, mis queridos. Por lo tanto, esta agonía, Jesús, aquí en el versículo 41 de Lucas 19 dice que Jesús lloró. Y la pregunta que hago en este momento, mirando a Jerusalén, ¿por qué lloró por Jerusalén? ¿Sí? Exactamente, hermana. Pero cuando yo voy al versículo 23 del capítulo 23, exactamente de Lucas, o Mateo más bien, Mateo 23, voy buscando aquí Mateo 23, 19, 23, pero luego leo el versículo 37 y mire lo que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina, digamos, junta sus polluelos bajo sus alas, pero no quisiste? Entonces, mis queridos, miren, quiero pensar con ustedes en que todos los días Dios quiere reunirnos como la gallina sus polluelos, porque sabe que el águila está revoloteando para comerse sus polluelos y los protege con toda la energía, hasta con su vida. Y Dios colocó su vida para proteger a sus hijos, y nosotros somos los hijos de Dios. Amén. Eso somos. Pero el mundo, y esto cuando comenzó, hermano, ¿cómo comenzó? Exactamente esto, digamos, todo fue hecho perfecto. Eso estoy en Génesis capítulo
capítulo 1, versículo 31, dice que todo fue perfecto, hecho perfecto. El hombre fue perfecto, el hombre vivía con Dios, era feliz con Dios, porque con Dios el ser humano era feliz en ese tiempo, y el ser humano en este tiempo con Dios somos felices. O hay desgracia cuando estamos con Dios. ¿Cuántos somos felices con Dios? No, es grandioso, hermanos. De hecho, eso lo dice, ¿no? De hecho, lo podemos transmitir. Capítulo 1, niña, y versículo, que mi Biblia le falta una hojita por acá, pero ahí está el 31. Entonces Dios contempló todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces todo Dios lo hizo perfecto, bien perfecto. Una compañía con el ser humano perfecto, el ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios, por dentro como Dios y por fuera parecido a Dios, grandiosamente. De hecho, Adán fue hecho con 4 metros de estatura, una estatura gigante, ¿no? Y con 20 veces fue más fuerza que nosotros hoy. Por lo tanto, era, como se llama, portentoso. Si Adán hubiera sido hecho con la fuerza de nosotros hoy, ya el ser humano no existía, sencillamente. Entonces, mis queridos, todo era perfecto. La compañía con Jesús, cada sábado bonito, caminando con Jesús y yendo con Jesús. ¡Qué bonito era todo! Pero en el capítulo 3, mis queridos, en la Biblia, comienza la tragedia más terrible para el ser humano. Capítulo 3. No vamos a tratar de, digamos, de correr todos los versículos, porque no quiero tener el tiempo, o no tengo el tiempo para correr todos los versículos del capítulo 3, pero solo sencillamente, buenas noches, me alegra, mis jóvenes, bienvenidos. Ya estaban haciendo falta, ahí está la sellita lista para ustedes, me alegra de verlos, es una bendición. Gracias, jovencita, mucho gusto, me alegra verlos. Entonces, en el capítulo 3, me coloco aquí como título, ahí en Génesis capítulo 3, jovencita, la mayor tragedia del ser humano. Y ya el niño lo dijo. ¿Quién lo dijo? El niño lo dijo. El pecado. Porque el pecado siempre es lo más terrible para el ser humano. Siempre. Mire, cuando vamos exactamente, transmito ese texto, pero lo llevo allá a Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Cómo nos dice? A ver, niña. ¿Cómo lo dice? Capítulo 6, versículo 23. De Romanos. Muy bien. Pero el pecado, pero la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Desgraciadamente. Más la dádiva de Dios es, en Cristo Jesús, es vida eterna. Ahí lo dejamos para último porque ahí lo partimos en 2 porciones de ese texto. Mis queridos, desgraciadamente en el Génesis 3, Dios dijo en Génesis 2, 17, le dijo al hombre: mire, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero el árbol que hay en medio del huerto no comerás, porque el día que comieren va a morir. Pero en el capítulo 3 comienza, digamos, Dios le había dicho a Eva y a Adán que podía, digamos, comer, pero a la vez circular los árboles, mirarlo, pero el árbol que estaba en medio del huerto no, ni fuera, ni comieran, ni se le arrimaran, porque ahí había una trampa. Y la trampa era que Satanás, en el único lugar que podía entrampar a Adán y Eva, era ahí en ese árbol. Era el único lugar. Pero, perdónenme, damas, y yo les digo que me perdonen porque no sé qué tienen las damas diferente a los hombres. O son más curiosas, o son... pero son más detallistas, no sé qué cosa, no sé las palabras exactamente que quiero expresar, ¿no? No sé, ¿cómo se llama? Más activa. Más curioso, más... Sí, no quiero decir una palabra, digamos que... pero quiero decir que tienen curiosidad. Y Eva, y se arrimaba al árbol y pensaba, y bueno, ¿y qué tiene de malo tan bonito que se ve el árbol? ¿Qué era? Y luego se iba, estaba con Adán.
el gran peligro es que cuando Dios hizo a Adán y hizo a Eva, le dijo, y los dos eran una sola carne, y luego ella será ayuda idónea y por lo tanto no se separen. Eso fue el plan de Dios. Pero el gran problema es que cuando hay una pareja, de pronto el uno por allá, el otro por acá y se para. Ahí comienza, digamos, la gran tentación de Satanás. Y Eva se separaba de Adán y se iba para el árbol y a mirarlo. Y Satanás sabía que ahí era la oportunidad. Pero ¿cómo se apareció Satanás para tentar a Eva? ¿Sí? Ahora yo le hago la pregunta, mis queridos. ¿Satanás era la serpiente? ¿O la serpiente era Satanás? No. Es decir, mis queridos, siempre Satanás toma la forma de lo más hermoso o apetitoso que hay en el mundo. En ese tiempo la serpiente no es como ahora. ¿Cómo era? Hermano Heider. Acá el profe se lo sabe todo. Tenía alas. Ah, bueno. ¿Cómo era la serpiente en el tiempo? Alas. Hermosa, colores, bonitos, centelleantes. Cuando la Navidad colocan todas las luces y todo, así bonita. Y por lo tanto no había miedo de acercarse. Y Eva notó, bonito. Y ahora comienza a distorsionar lo que Dios había dicho, porque Dios ha dicho que no comáis, ¿no? Sí, claro, de todo árbol, ¿no? No, Dios no había dicho que no comiera de todo árbol. Lo que Dios había dicho que no comiera del árbol que Él le dijo. Y comenzó a distorsionar la Biblia. Quiero decirles una cosa. Hoy el mundo está atestado de falsos profetas o maestros o predicadores que distorsionan un poquito la Biblia y ya llevan a la gente lejos de la verdad bíblica. No me meto profundo en esto porque no tengo tiempo. Pero mis queridos, así comenzó. Y ahora comienza a decirle, mire, yo comí y estoy hablando, y por lo tanto, usted si come será el versículo 4 del capítulo 3. ¿Qué le digo? Versículo 4 del capítulo 3. Entonces la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no moriréis. Dios le dijo que moriría, pero Satanás le dijo, no es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahora, mis queridos, quiero decirles algo que es, digamos, yo digo atrayente, pero digo hechizante. Es un pecado que abraza al ser humano y que da orgullo, y ese pecado sencillamente, mis queridos, hoy el ser humano ser como Dios. Porque el ser humano, ¿por qué el ser humano le es imposible adaptarse a Dios, obedecer a Dios? ¿Por qué, mis queridos? ¿Saben por qué? Porque al ser humano le gusta ser Dios. Porque no me gusta que nadie me dirija, no me gusta que nadie me manda, yo me mando, yo solo hago lo que hago, pienso como pienso, y el ser humano, de hecho, el orgullo de creernos Dios, nos lleva lejos de Dios. Y por ahí comenzó Eva. Ahora mírenme, versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto, comió y también dio a su esposo, que comió, el cual, digamos, igual que ella, mis queridos. Entonces, mis queridos, vuelvo al versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era como, ¿quién le enseñó que era bueno? Agradable y codiciable. Mis queridos, el pecado siempre es apetitoso, agradable, codiciable. Siempre es así. Porque lo malo, Satanás nunca le presenta como lo deforme, lo que indudablemente espanta. En el tiempo pasado me recuerdo que siempre pintaban a Satanás con cacho y con col y echando fuego, ¿no? Pero no es así. Es el ángel más hermoso en el cielo. Por lo tanto, Satanás se disfraza siempre de lo más bonito. Siempre, siempre.
A una mujer se le presenta con el hombre más, ¿cómo se llama? Más guapo. Eso, exactamente. Sí lo dijo usted. A un hombre se le camufla como así. Piénsenlo siempre. Piénsenlo siempre que eso es así. Entonces, mis queridos, inmediatamente Adán y Eva cayeron y el pecado. Y si comenzamos a describir el capítulo, comenzó lo más horrible para ellos. Ahora, ellos en lugar de estar, digamos, esperando a Dios para estar con Él, porque eso era lo más bendecido para ellos, estar con Dios y vivir con ellos y ser felices. Ahora, en el versículo 8 nos dicen, cuando la mujer vio que el árbol era bueno, comió, el versículo 6, pero el 8 dice, entonces oyeron la voz de Dios, el Señor, que se paseaba por el jardín a la brisa de la tarde, y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del huerto. Ahora, en lugar del ser humano esperar a Dios, correr hacia Dios, buscar a Dios, abrazar a Dios, el ser humano ahora se escondió y corrió de fuera de Dios, y hoy el ser humano vive escondido y huyendo de Dios. Alabado sea Dios que usted ha venido esta noche. Dios me lo bendiga grandemente. Amén. Grandiosamente. ¿Oye, mi joven? Ajá. Mi joven. Muy bien, mis queridos. Pero quiero transmitir unos versículos más con ustedes. ¿Hasta dónde es capaz de bajar el ser humano? El ser humano, hecho imagen y semejanza de Dios, se parecía a Dios y por lo tanto por dentro era perfecto en toda la esfera mental, corporal, como ya dijimos de Adán. Pero ahora, ¿a dónde? ¿A quién pertenece el ser humano después de que peca? Vamos a mirar dos textos aquí enseguida, mis queridos. Vamos a 1 Juan, capítulo 3, versículo 4 primeramente. Sí, capítulo 3, versículo 4. A ver, niña, me hace el favor. Es que es eléctrica para hacerlo. 1 Juan, capítulo 3. Hermano Heider, me hace favor y que me lo leen. Hace favor. 3, 4. Estás en Pedro, mamá. 1 Juan. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Muy bien, hermano. ¿Qué es pecado, hermano Heider? Infracción sobre la ley. Ahora, mis queridos, miren, yo esta noche no tengo mucho tiempo para ponerme a hacer figuras. Pero voy a poner una figurita así, digamos, con el dedo. Dios tiene 10 mandamientos que lo voy a colocar como un círculo. Y esos 10 mandamientos coloca al ser humano en el medio. Podría hacer una figura aquí en el piso, pero no le va a dañar, digamos, el piso a los hermanos, no. Pero sencillamente ese círculo simboliza protección, bendición y salvación para el ser humano. ¿Para qué simboliza los 10 mandamientos? Para el ser humano, protección, salvación. Pero cuando el ser humano rompe ese círculo, deja, digamos, de obedecer, porque la condición para ser protegido es la obediencia. Eso está en toda la Biblia. Transmite desde Génesis hasta el Apocalipsis la obediencia. Si el ser humano obedeciese, sería protegido grandiosa y poderosamente. Cada mandamiento es vida para protección del ser humano. ¿Para qué son los 10 mandamientos? Para protegernos. Pero cuando el ser humano rompe uno solo, por ese uno solo que rompa, con eso hace que sin duda ninguna se abra el boquete y todos los demás se derrumban totalmente. ¿Sí? Voy a ponerles una idea. Vamos a decir que los seres, aquí todos los que estamos somos perfectos y que guardamos todos los mandamientos, pero solo, digamos, nosotros en este momento transgredamos o violemos uno solo. Y voy a colocarle, no cometerás adulterio. Y de repente, uno de nosotros comete adulterio. ¿Qué sucede con todo lo demás de la casa? ¿Qué sucede con los hijos, hermanos Aide?
También se derrumban, Uf. sufren. La esposa se derrumba, el esposo se derrumba, el hombre comienza a llorar, la mujer comienza a llorar, los hijos comienzan a llorar, todo se derrumba con un solo mandamiento que nosotros violemos. Con eso indudablemente vuelve el desastre a cualquier parte del mundo. Y por lo tanto, por eso es que ustedes ven violaciones, muertes, asesinatos en el mundo. Entonces, mis queridos, vamos más adelante. Primero Juan capítulo 3, versículo 8. Y no estoy mal. Míralo ahí, por favor. Versículo 8, niños. Ahí en el mismo primero igual. Sí. Muy bien, hermano Aide. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Ahí, hermano, para ahí nomás. ¿A quién pertenece el ser humano cuando peca? El ser humano era hecho por Dios y pertenecía a Dios. Y ahora, después del pecado, ¿a quién pertenece? Hasta ahí va la cosa. Pero yo voy otro texto, por favor. Vamos a San Juan capítulo 8, niña. Ya es San Juan capítulo 8, no es primero de Juan y no San Juan. Y usted me va a buscar el versículo 44. Ese versículo me pone un poquito, ¿cómo se llama? Los pelos de punta. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Quién pasó a ser el papá del ser humano? Uy, tremendo. Antes el padre era Dios, pero ahora después de pecar, el padre llegó a ser ¿qué? Bueno, siga hermanos Aide. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero acá está ahí, hermanos Aide. Miren, mis queridos, ahora el ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios, ahora llega a ser hecho a imagen y semejanza de Satanás. Y es ahí la lucha que tenemos. Y eso se llama en Romanos. No voy a tratar de que busquemos hacer texto para Romanos, capítulo 8, versículo dice, porque los que son de la carne, es decir, los que están con Satanás, piensan en las cosas de la carne, y los que son de Dios piensan en las cosas del Espíritu. Es decir, el ser humano por dentro tiene dos fuerzas que batallan por dentro del ser humano. Dos fuerzas. Y luchamos porque, por un lado, nosotros los creyentes luchamos porque queremos pertenecer a Dios y le pedimos a Dios que su Santo Espíritu pueda gobernar en nuestra vida y ser de Dios. Pero el problema es que en un momento que nos descuidamos, hermanas, hermanitas, bautizados, dejamos de orar, dejamos de estudiar, dejamos de pedirle al Señor, dejamos de arrodillarnos ante la presencia de Dios, inmediatamente Satanás va tomando control de nuestra vida. Pero quiero ir con ustedes un poquito más. Entonces, en este entorno nuestro ser se vuelve de la siguiente manera. Permítame. Vamos a ir ya a Gálatas, capítulo 5, versículo 19 en adelante. Y vamos a ver cómo el ser humano se va volviendo, degradando, hundiéndose, bajando, yendo. Va, digamos, pareciéndose a Satanás, y vamos a ver cómo se parece a Satanás. Bueno, ya está. Muy bien, hermano Heider. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, ¿Cómo va volviendo, digamos, el hombre? Adúltero, fornicario, inmundo, lascivo, idólatra, hechicero, enemigo, pleitero, celoso, iracundo, contendioso, disensioso, orgulloso, hereje. Ahora, mis queridos, ¿cómo se vuelve el ser humano cuando indudablemente ahora, perteneciendo a Satanás, se vuelve a la misma imagen de Satanás, y por lo tanto todos estos rasgos satánicos se injertan en el ser humano? Y por eso, mis queridos, pero esta noche quiero decirles que tenemos una esperanza. Amén. Tenemos una gran esperanza, mis jovencitos. ¿Oyó? Una gran esperanza.
Si bien Satanás puede, digamos, otro texto para digamos, concluir en esta parte satánica, podemos decir. Eso vamos a ir allá, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. ¿Qué nos dice? En ese versículo 4, hermanos Aider, transmita. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, el Dios de este siglo, o sea, Satanás, ciega el entendimiento de la persona para que no le resplandezca el Evangelio de salvación de Cristo, porque el Satanás sabe que si no le resplandece el Evangelio de Cristo, él habrá ganado todas esas personas. Ahora, le hago una preguntita, un análisis. ¿Por qué Satanás quiere que todos nos perdamos? Buena pregunta. Y quiero que pensemos todos. ¿Por qué Satanás quiere que todos nos perdamos? Porque así le hace daño a Dios. Es verdad, esa primera parte, hermana. En verdad, si algo le duele a Dios es ver cómo sus hijos, nosotros somos hijos de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios, pero ahora ser de Satanás nos tortura, nos lleva a la ruina, nos pisotea y luego pisotea al ser humano, lo lleva a lo más profundo y luego mira hacia arriba y se ríe, se burla de Dios y le dice: mira, aquí tengo a tu hijo, lo tengo pisoteado, lo tengo acabado, lo tengo, digamos, aquí en este momento, lo arruinado, su familia arruinada, sus hijos arruinados, su vida arruinada, aquí lo tengo. Y se ríe de Dios. Es la primera razón por la que Él quiere que nos perdamos. Pero hay otra segunda razón. ¿Cuál es, hermanos Aider? Él perdió su potestad o su territorio en el cielo. Él tiene envidia de que nosotros algún día vamos a ocupar ese hogar que él perdió allá. Bueno, muy bien, esa es otra segunda razón. Y porque la sangre de que se pierde, pues no recae sobre él, ¿no? Bueno, miren, mis queridos, voy a traer aquí al hermano, venga para acá. Te me paras acá. Él lucha para que el hermano se pierda, porque él sabe que si el hermano se pierde o yo me pierdo, si el hermano se pierde, digamos, el hermano tiene que pagar, si él se pierde por pecar, él tiene que pagar por su propio pecado. ¿Estamos entendiendo ahí bien? Él tiene que pagar por ahí. ¿Por qué? Si yo me pierdo, tengo que pagar por mi propio pecado. Yo tengo que quemarme por mis pecados. Pero si yo me salvo, el hermano se salva. Siéntese, hermanito, siéntese. Si yo me salvo y el hermano se salva, entonces, digamos, mi cuerpo, mi ser es limpio por la sangre de Cristo. Y entonces ese pecado es colocado a Satanás. Y por lo tanto Satanás le toca cargar un poquito más. Cada alma que se salve, esa sangre de esa persona que se salva es puesta sobre Satanás, y por lo tanto él tiene que arder más, quemarse más. Y por lo tanto, él quiere que todos nos perdamos para que todos paguemos, para que él no pagar por los seres humanos que se pierden. ¿Entendemos aquí? ¿Verdad? Bueno, mis queridos, y esa es la lucha que tiene. Y él lucha para que llevarnos a la ruina y llevarnos a la muerte. Esa es la lucha que tiene. Pero mis queridos, yo voy a dos textos ahorita mismo. Creo que vuelvo otra vez a Romanos capítulo 6, versículo 23. Y luego voy a 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Dos textos para finalizar. Vean que nos estamos pasando el tiempo, hermanos Aider. Muy bien. ¿Estamos bien? Bueno. Muy bien. Entonces, Romanos capítulo 6, versículo 23. Ya lo transmitimos, pero vamos a volverlo a repetir en esta noche. Ajá. 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Grandioso. Señor nuestro. Bueno, mis queridos, porque viviendo con Satanás, como él pecó y nosotros pecamos, la sentencia que nos merecemos es la muerte. Pero aquí viene la parte grandiosa. Pero el regalo de Dios, que es por medio de Cristo,
es vida eterna para nosotros. ¿Y cuánto decimos amén? Amén. Eso es grandioso. Pero vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, niña. Vamos a encontrarnos con ese texto grandioso. Vamos a mirar acá. En el pecado ya tenemos bien claro que pertenecemos a Satanás. Pero en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, entonces, lee, hermano Aider. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, mis queridos, en este momento quiero transmitir la parte del mensaje más precioso en esta noche. Siempre debe haber un centro y este debe ser el centro en esta noche. Nosotros, perteneciendo a Satanás por ser pecadores, Dios había podido dejar una mano de Satanás y indudablemente ser destruidos. Pero un día Jesús vino, como dice San Juan capítulo 3, versículo 12, porque de tal manera nos amó Dios al mundo, que nos dio su único Hijo, para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora Jesús vino no sencillamente para vivir en este mundo. Él sabía que tenía que venir, pero a los que tuvieran, digamos, exactamente 33 años, fue colgado en la cruz. Y su sangre, mis queridos, la sangre de Cristo, es el antídoto, o es el único antídoto para limpiar el corazón que está manchado de pecado. ¿Cuál es el único antídoto para limpiar el corazón que está manchado? La sangre de Cristo. Y Cristo, viéndonos que estamos esclavos de Satanás, arruinados por Satanás, de Satanás llevándonos a la ruina, Él dijo: me voy para la tierra y voy a morir, porque mi sangre es la única antídoto para limpiar, digamos en este momento para desligar, o más bien para libertar al ser humano que está esclavo de Satanás y quiero hacerlo libre. Pero ¿cómo hacerlo libre? A través de mi sangre. Eso se llama compra. En otras palabras, al César es un hombre. Al César, siendo esclavo de Satanás, Jesús pagó por mí para libertarme de las garras de Satanás y ahora ser libre en Cristo Jesús. Amén. ¿Entendemos eso? A ver si lo entendemos. Pero mis queridos, aquí yo no puedo obligarme, y Él no me obliga. Jesús no me puede obligar a que, si digamos, Él coloca el plan de salvación y me dice: mire hijo, este es el plan, y si yo no lo acepto, pues Él llorando, como ya transmití los primeros textos, pero le da dolor, pero llora, porque sabe que ese ser humano puede ser libre en Él. En Cristo podemos ser libres, pero si el ser humano no aceptamos a Cristo por fe, nos perderemos. Pero hoy viene a decirme: hijos, yo voy a salvarte. No me importa que me toque que morir. Yo me sacrifico porque te amo. Yo te amo y quiero darte libertad para vida eterna, mis queridos. Mis queridos. Eso es grande. Bueno, yo leo este texto, mis queridos, pues te compramos nosotros esclavos de Satanás, y ahora Jesús nos compra con su sangre y ahora nos hace libres, y nosotros queremos ser libres porque en Cristo Jesús somos libres para la vida eterna. ¿Cuánto estamos agradecidos porque Jesús hoy nos brinda libertad? Amén. Muy bien, mis queridos. Para mañana quiero decirles que voy a transmitir el mensaje cómo la sangre de Cristo funciona. Cómo la sangre de Cristo funciona para desmanchar la conciencia del ser humano manchada, y cómo la sangre de Cristo es capaz de hacernos libres para vivir con Él eternamente. Para mañana vamos a tratar de ser un poco más profundo en esto. Vamos a hablar un poquito más. Mañana vamos a entrar a Romanos capítulo 6 y vamos a ver el mensaje un poco más completo. Creo que las pilas se acabaron, hermanos Aide. ¿Sí? Estoy trabajando ahí a poquito. Entonces, mis queridos hermanos, solo en esta noche yo quiero decirles que todos los que deseemos que Jesús
haga milagro en nuestra vida, porque queremos tener vida eterna, no queremos perdernos. Yo no quiero perderme con Satanás en este mundo, yo quiero vivir con Cristo por la eternidad. Amén. Yo quiero invitarlos, vamos a colocarnos de principio, vamos a orar en esta noche. Pueden abrazarse los esposos, los amigos. Vamos a luchar porque indudablemente en este momento estamos hablando de ser libres en Cristo. Eso vamos a orar. ¿Muy bien? Hermanos Heider, tú tienes la oración a Salvador. Oremos. Padre de amor, una vez más, Señor, delante de ti, suplicando que seas tú siempre nuestra cobija, que seas tú siempre nuestro escudo. Amén. Gracias, Padre maravilloso, por ese plan de redención que solamente a un ser maravilloso como tú se le pudo haber ocurrido. Gracias, Señor, por la sangre preciosa de tu Hijo, nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien ha dado su vida, ha derramado su sangre para redimirnos. Solamente nos corresponde creer en este mensaje, en esta palabra. Agradecido, Señor, porque hemos comprendido que el pecado, cual es transgredir tu ley, esos 10 puntos de los mandamientos, nos lleva a la perdición. No queremos, Señor, llegar hasta allá. Todo lo contrario, queremos hacerte caso para vivir contigo por toda la eternidad. Amén. Gracias, Señor, por cada uno de los que hemos llegado hasta acá. Te pido para que ellos puedan en su momento, podamos comprender la importancia de vivir bajo las normas divinas, para que de esa manera podamos vivir protegidos, satisfechos, encontrarle lógica a la vida y del por qué tú has prohibido ciertas cosas, sabiendo de que lo haces por amor a nosotros. Gracias porque nos has escuchado, porque ha llegado esta oración al trono celestial. Amén. Y en su momento recibir respuesta a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras necesidades, nuestras dudas, nuestros proyectos. Gracias por un buen clima y ahora que salimos de este lugar, suplicamos de tu compañía también. Amén. En Cristo Jesús lo agradecemos y pedimos. Amén. Amén. Gracias, mis queridos. En este momento, si hermanos Heider, permitimos el canto final, pueden sentarse. Luego vamos a escuchar el canto final, por favor.